Hola, ¿cómo están todos? Pues hoy vamos a ver una clase muy padre. En esta clase vamos a ir viendo cada una de las partes del sistema nervioso y esto es con la finalidad de que tengamos una visión general después para irnos adentrando a cada parte en específico. La mayoría de cursos de neuroanatomía empiezan luego con la médula espinal y un problema es que pues no se entiende hacia dónde van los tractos, de dónde vienen, cuál es el sentido. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dar primero una visión general y después irnos aplicando cada una de las partes en particular. Comencemos. Las estructuras del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las estructuras del sistema nervioso central? Aquí las podemos ver con unos nombres que no se utilizan y con otros nombres que sí se utilizan. El encéfalo. El encéfalo va a ser todo esto que encontramos aquí, ¿va? Todo esto es el encéfalo. El encéfalo a su vez está subdividido en el cerebro anterior, en el mesencéfalo y en el cerebro posterior. Los términos de cerebro anterior y cerebro posterior básicamente no se utilizan. Son términos más bien embriológicos. El cerebro anterior a su vez se compone del telencéfalo, que es igual a los hemisferios cerebrales, y del diencéfalo. Estos dos términos sí se utilizan. Y por último, el telencéfalo se subdivide a su vez en corteza, ganglios basales, que están mal llamados ganglios basales, en realidad son núcleos basales, posteriormente vamos a ver por qué, y el sistema límbico. Por otro lado, el diencéfalo se divide en el tálamo y en el hipotálamo. Y ya más abajo encontramos al mesencéfalo y a las estructuras que forman el cerebro posterior, que son el cerebelo, el puente y la médula oblongada, y finalmente la médula espinal. ¿Dónde los podemos ver en esta imagen? Los podemos ver aquí. Esto que le llamamos prosencéfalo, que es un término que no se utiliza, otro término embriológico, pero bueno, ya sabemos que esta parte de acá son los hemisferios cerebrales y que pues tienen a la corteza, tienen a los ganglios de la base, tienen al sistema límbico. Tenemos también aquí en el diencéfalo está aquí adentro e incluye al tálamo y al hipotálamo. Posteriormente, más abajo, tenemos al mesencéfalo, al puente, a la médula oblongada y al cerebelo. Y más abajo todavía tenemos a la médula espinal. Hoy vamos a ver un poco de estas estructuras en general. Muy bien, comencemos. Vamos a ir desde lo más superior hacia inferior y desde lo más superficial hacia profundo. Comenzamos por la corteza cerebral, parte del telencéfalo. La corteza cerebral es esta que encontramos acá. Todo el mundo lo hemos visto, lo primero que pensamos cuando pensamos en el cerebro. Y bueno, tiene algunas características que son notorias, que son propias y que podemos ir viendo y podemos ir explicando por a qué se deben. La corteza cerebral literalmente es corteza. La corteza cerebral es como si ustedes agarraran algo plano y lo hicieran bolita y entonces te queda algo plegado, donde se ocupa menos espacio. Se ocupa menos espacio si tuviéramos la corteza toda planita o si la tenemos toda arrugada. Bueno, pues si la tenemos toda arrugada, en un espacio menor cabe la misma cantidad de corteza. Y es básicamente por eso que tiene todos estos surcos, que tiene todas estas circunvoluciones y bueno, que tiene su aspecto particular. Algo que es un problema generalmente con la corteza es que estas circunvoluciones no son 100% específicas del cerebro humano. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los cerebros tienen exactamente las mismas circunvoluciones. Hay algunas que son mucho más predominantes y que la mayoría de personas las van a tener y por lo tanto tienen nombre y se les ha adjudicado alguna función en específico, pero los cerebros pueden cambiar. Mi cerebro no es igual al de ustedes, su cerebro entre ustedes no es igual el uno del otro. A pesar de esto, hay algunos accidentes anatómicos. Acuérdense que cuando hablamos en anatomía, accidente anatómico quiere decir estructura anatómica o cuestión anatómica, que la mayoría de cerebros sí los tiene. Por ejemplo, el surco central, que podemos ver aquí en naranja, el surco lateral, que podemos ver aquí en amarillo. Previamente estos se llamaban surco de Rolando, surco de Silvio. Todavía en algunos libros lo podrán encontrar así, pero no en la mayoría. Y tenemos este de aquí en rojo, que es el surco parieto occipital.
¿Y por qué estos tres son importantes? Son importantes porque nos permiten subdividir a nuestra corteza en lóbulos. El lóbulo frontal, por adelante del surco central y por arriba del surco lateral, el lóbulo parietal, por atrás del surco central y por arriba del surco lateral, el lóbulo temporal, por abajo del surco lateral, y el lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital está por detrás del surco parieto-occipital. Estos lóbulos son importantes porque tienen algunas especializaciones. Las iremos viendo poco a poco. Vamos con el primero de estos lóbulos, el lóbulo frontal. ¿Sí? Aquí lo vemos desde una vista superior, o sea, viéndolo desde arriba. Aquí lo vemos desde una vista lateral, es decir, viéndolo de lado. Y aquí lo vemos desde una vista sagital, es decir, cortando el cerebro y viéndola de ladito. Muy bien. Habiendo dicho esto, hay algunas circunvoluciones, hay algunas partes de este lóbulo que son muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál? El lóbulo frontal comienza justamente por delante del surco central, encontramos a la corteza motora primaria. Y la corteza motora primaria se va a encargar propiamente de la contracción muscular. En un momentito vamos a entender por qué se encarga o cómo es que genera esta contracción muscular, pero quédense en este momento que se encarga de la contracción muscular. Si nosotros estimulamos eléctricamente estas partes de la corteza, lo que vamos a encontrar son movimientos simples. ¿Va que va? No solo eso, sino que está súper especializada esta corteza. Si nosotros estimulamos esta parte de aquí, no se contrae lo mismo que si nosotros estimulamos esta parte de acá. Penfield, un neurocirujano, se dio cuenta de esto y rastreó o mapeó cómo nos representa la corteza, es decir, nuestra corteza cerebral, cómo cree que somos, basándose en qué tan grande o qué tan pequeña es la corteza que mueve cierta parte del cuerpo. Y se dio cuenta que pues, básicamente la corteza motora nos considera así de guapos. Tenemos unas manotototas. ¿Por qué? Pues porque somos una especie muy manual, tenemos mucha habilidad manual, de tal manera que tiene que haber una gran parte de la corteza, pues, que es esta que vemos acá, de hecho, dirigida hacia los movimientos manuales. Tenemos unos brazos más bien pequeños, pues porque realmente, pues, ¿qué tantos movimientos podemos hacer con el brazo? Tenemos una boca grandototota, ¿por qué? Porque nos ayuda para emitir el lenguaje, somos también animales muy manuales, pero también nuestro lenguaje es muy importante, por lo tanto está muy bien representada la boca, pero no otras partes del cuerpo. Por ejemplo, nuestros pies pues, básicamente son inútiles, es muy difícil que nosotros hagamos cosas interesantes con los pies. Las personas que se quedan sin manos y así aprenden a sobreexpresar sus pies y entonces pintan con los pies o pueden tomar un cigarrillo con los pies o no sé, o sea, lo que ustedes imaginen, pero vamos, es algo que tienen que entrenar estas personas. Básicamente entonces estamos así. Y aquí podemos ver la representación de distintas partes de nuestra corteza motora en un corte coronal. Veamos rapidísimo, pues vemos que toda esta parte de acá se encarga de nuestra cara, que esta parte de acá se encarga de nuestras manos y vean cómo en realidad solamente la cara y las manos representan un área de la misma distancia o de la misma importancia que todo el resto del cuerpo. Vean cómo nuestros genitales, nuestros pies, nuestras piernas, nuestra cabeza, nuestros hombros y nuestros brazos en realidad representan una menor cantidad que todo el resto junto. Así de importantes son nuestras manos y nuestra boca para pues nosotros como especie. Les dije que si estimulaban esta corteza se encontraban movimientos simples. Veamos cómo se ve una estimulación de esta corteza. Aquí estamos viendo una neurocirugía. En esta neurocirugía, vean, ahí está la corteza cerebral y lo que van a hacer el cirujano es estimular eléctricamente y vean cómo se mueve el brazo. Son movimientos simples. Estimula eléctricamente y encuentran movimiento. ¿Por qué está electroestimulando a este paciente? Pues básicamente funciona o sirve para ir mapeando la zona de la corteza que pues,
por ejemplo, podría resecar el neurocirujano porque hay un tumor, porque tiene algún foco epiléptico en esa zona, por distintas razones. Pero el chiste es que vean cómo electroestimula y encontramos movimientos simples. No se pone a tocar el violín, el señor no hace un movimiento complejo como de llevarse la mano y rascarse, por ejemplo, o rascarse, no sé. Son movimientos muy sencillos y estos movimientos muy sencillos se deben a la estimulación de la corteza motora primaria. También en el lóbulo frontal encontramos otras cortezas de importancia. Estas otras cortezas de importancia son la corteza motora suplementaria y la corteza premotora, que son estas que vemos aquí en naranja y en azul. Estas cortezas también tienen bastante relevancia clínica. Se van a encargar de la planeación de los movimientos complejos, es decir, ya no solamente el mover la mano, sino que el movimiento de la mano tenga un propósito definido y que este propósito sea un propósito complejo. Digo, por ejemplo, el hecho de que yo esté moviendo las manos para explicar lo que estoy explicando en este momento es un movimiento complejo, no nada más las estoy moviendo como un robot, estoy gesticulando a través de las manos. Bueno, este tipo de movimientos complejos son llevados a cabo, son planeados por la corteza suplementaria y la corteza premotora. También estas cortezas van a incluir algunas áreas sumamente particulares y sumamente importantes, entre ellas el área de Broca, que es el área de lenguaje, de emisión de lenguaje, y por otro lado un área importante para el movimiento de los ojos que posteriormente veremos. En este momento solamente estamos viendo generalidades, cosas muy generales. Por último, nuestro lóbulo frontal va a tener un área importantísima que se llama corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal, que es todo esto que vemos aquí en verde, se encarga propiamente de todas nuestras actividades que nos definen como seres humanos, es decir, todas nuestras funciones superiores. De hecho, esta región cortical está hiper desarrollada en nosotros, en nuestros primos los changuitos. Hablemos de los changuitos o de los primates superiores, es decir, los chimpancés, los bonobos, todos tenemos una corteza prefrontal muy grande, nosotros la más grande de todas. Las ballenas, los delfines y otros animales superiores, mamíferos superiores, tienen una corteza prefrontal bastante desarrollada. Para hablar un poquito sobre la importancia clínica de la corteza prefrontal, vale la pena tocar un caso clínico clásico en la literatura neuroanatómica, que es el caso de Phineas Cage. Probablemente incluso alguno de ustedes ya lo habrá escuchado. Phineas Cage era un ferrocarrilero, se encargaba, su chamba era poner los rieles del ferrocarril. Y bueno, tenemos que su trabajo era bastante peligroso, ponía explosivos, ponía las vallas y posteriormente tronaba estos explosivos para que quedaran pues, las vallas lo más derechitas posibles. Más o menos, no soy un experto ferrocarrilero, pero bueno, el punto es que hacía algo así. Y en una de esas ocasiones le falló el cálculo, le explotó lo que estaba poniendo de explosivos y este tubo que encontramos acá, pues salió volando, entró por debajo de su ojo y le voló toda la parte frontal del cerebro. Aquí vemos un dibujo que pues nos ilustra lo que le pasó a este pobre hombre. Entra por debajo del cigomático, le vuela el ojo y le vuela la parte frontal del cerebro. Phineas era una persona muy agradable, muy amable, lo querían mucho sus compañeros de trabajo. Y posteriormente, bueno, lo primero es sobrevivió a esta catástrofe. Eh, Estuvo en coma varias semanas, este pobre Phineas, y posteriormente de que logró sobrevivir, ¿cómo logró sobrevivir? Quién sabe en esta época, pero probablemente lo que dicen es que se cauterizó la misma herida con, pues como había sido un explosivo que venía caliente este palo, esta valla de metal y que le cauterizó al mismo tiempo que lo estaba pues lastimando. Quién sabe. Pero el punto es que de repente se despierta Phineas después de semanas y un tipo que era muy agradable, que todo el mundo lo quería mucho, empezó a ser un tipo bastante desagradable. Era bastante agresivo, no podía modular la respuesta social, decía comentarios indecorosos a las amigas de su esposa, a sus compañeras de trabajo,
le decían sus compañeros o pues, su amigo, oye, brother, ¿por qué estás hablando así de mi mujer? Y pues como que a Phineas le valía, como que de repente no sabía modular una respuesta social adecuada. Además de esto, le costaba muchísimo trabajo resolver problemas, aunque fueran problemas hiper sencillos, y no tenía nada de planeación a futuro. Es decir, pensaba, a ver, ¿para qué estoy chambeando hoy? Pues no, para comprarme un caballo mañana. No, pues no podía hacer esta planeación a futuro y por lo tanto vivía en un presente. No es que no pudiera prever el futuro, es como que no le importaba. No le importaba si algo que tenemos los seres humanos es que pues planeamos hoy para lo que va a acontecer mañana. Por ejemplo, yo hoy podría estar planeando, o ustedes, escuchando esta clase, podrían estar planeando en que es muy importante que se pongan a estudiar neuroanatomía porque probablemente el día de mañana tengan un examen de neuroanatomía. Oye, pero es que está muy bueno Dark en Netflix y la quiero ver. Bueno, quizá vale la pena pausar un poquito Netflix y ponerse a estudiar neuroanatomía. Bueno, pues esta planeación no la podía hacer Phineas Cage. Y por último, tenía una memoria de trabajo, que es la memoria que mantenemos en la mente durante un tiempo dado. Tenía una memoria de trabajo bastante inadecuada. No podía planear cosas en ese momento, o más bien no podía mantener en la mente cosas. Por ejemplo, si le decían, oye, Phineas, acuérdate que mi número es 55, 36, 90, 31, y entonces Phineas pensaba 55, 36, y ya, se le iba. No se podía acordar de este tipo de cosas. Estaba muy alterada su memoria de trabajo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el caso de Phineas? El caso de Phineas nos quiere decir que todas estas respuestas o que todas estas funciones mentales superiores están codificadas por la corteza prefrontal. La corteza prefrontal se subdivide a su vez en múltiples cortezas. Esas las vamos a ver cuando veamos la clase de corteza cerebral. En este momento, solamente una introducción. Ahora sí. Pasamos al lóbulo parietal. El lóbulo parietal, todo lo que había dicho era del lóbulo frontal. El lóbulo parietal es el que encontramos detrás del surco central. ¿Sí? Detrás del surco, aquí encontramos el surco central, vista superior, acuérdense, viendo como hacia arriba o desde arriba, y aquí encontramos a nuestro lóbulo parietal. Aquí encontramos a nuestro lóbulo parietal, recuerden, vista lateral, viéndolo de ladito, y aquí encontramos a nuestro lóbulo parietal, vista sagital, viéndolo de ladito. Va acá. Muy bien. ¿Qué estructuras importantísimas tenemos en el lóbulo parietal? Tenemos a la corteza sensorial primaria. La corteza sensorial primaria es aquella que propiamente se encarga de que sintamos lo que sentimos. Es decir, no sentimos con las manos, no sentimos con los dedos, no sentimos con, pues no sé, con qué quieren sentir, sentimos con el cerebro. Tenemos toda una serie de mecanismos y estructuras que nos permiten que cuando tocamos algo, toda esa información viaje a través de nervios y llega a nuestro cerebro, pero es propiamente con el cerebro con el que estamos sintiendo. De hecho, la estimulación eléctrica directamente de estas regiones del cerebro producen pues la sensación de que estamos tocando algo, de que tenemos presión en las manos o de que tenemos hormigueo u otras cosas. De la misma manera, Penfield hizo un homúnculo. Este homúnculo ahora es el homúnculo sensitivo y es cómo nos ve el cerebro en cuanto a nuestra porción sensitiva. Ya no encuentro la porción motora, ahora en nuestra porción sensitiva, donde sentimos más. Y en realidad es bastante similar el homúnculo. Volvemos a encontrar un homúnculo con una cara muy grande, pero ahora con orejotas. ¿Por qué? Pues porque sentimos mucho en esta parte de la cara. Sentimos mucho, o sea, cualquier, no sé, se te para una hormiguita, un mosquito y automáticamente ¡pah! O sea, sientes luego esta sensación. En cambio, si se te para, por ejemplo, en la cabeza o se te para en la espalda, probablemente ni te des cuenta, o en las piernas o en los pies. Por otro lado, las manos pues también sentimos muchísimo, es donde más tenemos nosotros sensibilidad, y vean como el homúnculo pues lo representa bastante bien. También tiene unas manotas. La corteza somatosensorial secundaria se encuentra un poquito atrás de la corteza somatosensorial primaria, y esta es el símil, es lo mismo que la corteza motora. Mientras la corteza sensorial primaria se encargaba de los estímulos simples, la corteza sensorial secundaria se encarga más bien de la detección de estímulos complejos. Es decir, ya no solamente es el hormigueo o ya no solamente es el tacto, sino es, por ejemplo, qué tal que agarramos, no sé, qué tengo por aquí, no, mis AirPods, y agarro esto y lo empiezo a tocar, y entonces con los ojos cerrados y digo, ah, bueno, pues es una cajita, pues está dura, tiene los bordes redondos, y la integración a este nivel de la corteza cerebral
del lóbulo parietal de la corteza sensorial secundaria, me dice, ah, ok, es un case de los AirPods. Si yo no supiera que es eso, pues simplemente no lo detectaría. Vamos, nos permite detectar este tipo de estímulos complejos, ¿sí? Corteza motora primaria, movimientos simples; corteza motora secundaria, movimientos complejos; corteza sensitiva primaria, sensaciones simples; corteza sensitiva secundaria, sensaciones complejas. Es súper interesante, lo vamos a ver cuando estemos muy clavados en corteza cerebral, pero por ejemplo cuando se lesiona eh, la corteza sensitiva secundaria, particularmente del hemisferio derecho, en algunas ocasiones puede generar un síndrome rarísimo que se llama síndrome de heminegligencia. Imagínense que la persona con heminegligencia se levanta por la mañana, se va a bañar, todo muy bien, se rasura, muy bien, y se lava los dientes, todo perfecto, y se le olvida que existe la mitad izquierda de su cara y de su cuerpo. Rarísimo. Y tú le preguntas, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué no te rasuraste la mitad izquierda? ¿Qué es eso? Sí, 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 nuestro cuerpo tiene dos mitades. No, pues no entiendo de qué me estás hablando. No, sí, tu mitad. No, pues no sé, no sé de qué me estás hablando. Oye, a ver, mira, esta es tu mano derecha, ¿correcto? Sí, sí, correcto. ¿Y esta mano qué es? No es mía. Oye, pero la tienes pegada al cuerpo. No sé de qué me estás hablando. No existe para ellos la mitad contralateral. Vamos a ver posteriormente por qué es contralateral. Literalmente describen pues que es como si no existiera la mitad de su realidad, ya ni siquiera de su cuerpo, es de su realidad. Cuando les pides, por ejemplo, que copien un reloj, vean lo que pasa. Este es el reloj que tienen que copiar y vean lo que pasa con el paciente con heminegligencia. Pues copia todos los numeritos, pero solamente de uno de los lados. Oye, dibuja esta casita, dibuja la casita, pero solamente de uno de los lados. Dibuja esta linda florecita y solamente dibuja pétalos de uno de los lados. Y cuando le pides, por ejemplo, que, pues, a ver, dibuja a esta persona, vean cómo le faltan rasgos de uno de los lados y lo mismo con el reloj. Están obviando la mitad de la realidad. Y para uno que no tiene daño neurológico, pues dices, ¿de qué se trata? ¿Cómo pueden obviar esa parte de la realidad? Eh, es completa y absolutamente ilógico, pero para el paciente no lo es. Y nos hace meditar sobre una cosa que es importantísima. ¿Qué tan frágil es nuestra realidad? Nuestra realidad en realidad es muy frágil. Es la forma en la que interpreta nuestro cerebro lo que observamos. Eso es toda nuestra realidad. Si nosotros perdemos esa manera de interpretación, entonces estamos perdiendo parte importante de nuestra realidad. Lo podemos ver, por ejemplo, con los colores. Seguramente ya han tenido batallas épicas, debates cansados sobre de qué color son los tenis o el vestido o todas estas cuestiones que han estado en redes sociales. No es que es gris, no es que es morado, ya ni me acuerdo de qué colores eran. El punto es, son dos realidades completamente distintas ante el mismo estímulo solamente porque algunos tenemos la capacidad de ver algunos colores y otros colores. Si bien esto se explica sobre todo a nivel de la retina, lo mismo podría suceder a nivel cerebral. Vamos, nuestra realidad es muy frágil. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal es el que encontramos por debajo del surco lateral. Aquí lo vemos, pintado en verde. Bueno, este lóbulo temporal va a tener también unas especializaciones muy importantes. Entre ellas encontramos el lóbulo temporal tiene al área de Wernicke. El área de Wernicke es un área importantérrima que nos permite comprender el lenguaje, no emitirlo. Ya vimos que el lóbulo frontal, aquí a través del área de Broca, nos permite emitir el lenguaje, mientras que el lóbulo temporal lo que nos va a permitir es comprender el lenguaje. Y al final están interconectados porque finalmente nosotros comprendemos y producimos. Comprendemos y producimos. Si nosotros tenemos una lesión en el área de Wernicke, no vamos a poder comprender el lenguaje. Y probablemente podamos generar lenguaje, pero va a ser lenguaje que no tiene sentido, que no tiene ni pies ni cabeza. Por otro lado, si nosotros tenemos una lesión en el área de Broca, nosotros podemos entender el lenguaje, pero al momento de producirlo,
pues no vamos a poder producirlo de manera adecuada. Se nos van a trabar las palabras, no las vamos a encontrar. Se ve que los pacientes que tienen afasia, se llama este síndrome, afasia de Broca, les cuesta mucho trabajo producir el lenguaje y se desesperan. Mientras que los pacientes que tienen afasia de Wernicke, recuerden, no comprenden el lenguaje. Entonces hablan y hablan y hablan y hablan súper a gusto, pero no están diciendo cosas con sentido. Vamos a ver algunos videos sobre pacientes afásicos en una de las clases posteriores. También tiene el área auditiva primaria, que es este giro transversal de Heschl, se llama. Esta área auditiva primaria nos permite propiamente ya no solamente percibir el lenguaje, sino percibir el sonido en general. Y también pues vamos a tener algunas subespecializaciones que nos van a permitir, sobre todo en el lóbulo temporal derecho, pues detectar la prosodia, que es el ritmo que tiene el lenguaje. Es decir, cuando nosotros detectamos o no detectamos que una persona esté enojada solamente con escucharlo, es generalmente por la prosodia. No importa que no haya dicho nada, suena a alguien que está enojado. No importa que no haya dicho nada, suena a algo que está triste, deprimido, lo que sea. Esto es la prosodia, es decir, es el ritmo, es el tono, es todas estas cosas que tiene el lenguaje que nos permiten detectar emociones. Y por lo tanto, también en el lóbulo temporal derecho vamos a poder percibir de manera pues más o menos compleja la música. Después vamos a ver, no tenemos una clase de neurofisiología de la música, pero igual y les dejo un video por ahí grabado, que es un tema súper interesante. Si nosotros agarramos nuestro cerebro, lo cortamos y vemos nada más la parte de adentro, encontramos esta parte de acá, sigue siendo el lóbulo temporal, es un corte sagital, y aquí encontramos otras estructuras de alta especialización. A esto le llamamos lóbulo temporal medial, y en el lóbulo temporal medial está la amígdala, y también encontramos al hipocampo, al famosísimo hipocampo. Amígdala e hipocampo. Por favor, amígdalas, estas que tenemos aquí, estas no se llaman amígdalas, ¿sí? Dejen de decirles amígdalas, eso es un nombre pues popular que se utiliza mucho, pero que termina siendo pues confuso. Amígdala viene de almendra, ya no sé si en latino, en griego, pero en alguno de esos dos idiomas, amígdala significa almendra, y pues tenemos que las amígdalas tienen forma de almendras y probablemente también nuestras adenoides también tienen forma de almendra y por eso les llamaban amígdalas o anginas, porque pues duelen. Pero bueno, el chiste es que si les van a decir amígdalas, pues díganles amígdalas palatinas, amígdalas, tienen ahí pues su apellido, ¿no? Para que todos hablemos sobre la misma terminología anatómica. Particularmente esto va a ser importante en sus clases de anatomía general. Una de nuestras profesoras es otorrinolaringóloga, entonces tendrán que hablar muy bien con ella de estas estructuras. Pero bueno, después de esta pausa, ¿para qué nos sirven las amígdalas cerebrales? Las amígdalas cerebrales son el sitio que codifican el miedo y la memoria emocional. Estas amígdalas se superprenden cuando, por ejemplo, vemos una serpiente o vemos algo que nos dé miedo, una cucaracha en mi caso. Se superprenden estas amígdalas, son las que propiamente codifican esta sensación de miedo, y también la memoria emocional, incluso la memoria emocional buena, algo se almacena en la amígdala. El hipocampo, famosérrimo, dicen que parece un caballito de mar. De hecho, sí, en algunos cortes muy específicos podría parecer un caballito de mar, por eso se llama hipocampo. Y ha tenido otros nombres, cuerno de Amón, porque parecía el cuerno de una deidad. Bueno, el chiste es que este hipocampo es el centro principal de la memoria explícita. Posteriormente vamos a ver cuando veamos sistema límbico mucho más acerca de la amígdala y del hipocampo. Y ya, para acabar esta parte de corteza cerebral, nos vamos al lóbulo occipital. El lóbulo occipital está por detrás del surco parieto occipital. Aquí lo podemos ver, su vista superior, vista lateral y vista medio sagital. Y aquí vemos mucho mejor al surco parieto occipital, ¿sí? Aquí no lo vemos tan bien porque nada más una partecita se mete por acá y después el resto que observamos es una línea imaginaria. Pero en el corte medio sagital lo podemos ver muy bien. ¿Para qué nos va a servir la corteza occipital? Predominantemente nos sirve para ver. Otra de las cosas que los seres humanos tenemos muy desarrollado y que somos muy dependientes. Yo argumentaría que somos, o sea, nuestro sentido más importante de todos es la visión.
y en segundo sentido, la audición. ¿Por qué? Porque realmente nuestra vida es altamente visual. Nosotros nos podemos comunicar de manera visual sin ningún problema y nosotros podemos sobrevivir en un mundo si tenemos nuestra visión intacta. Las demás las podemos perder y seguimos siendo altamente funcionales. En cambio, si nosotros perdemos la audición, la visión, perdón, aunque nosotros mantengamos la audición y otros sentidos especiales, nos volvemos altamente, pues, ineficientes en este mundo y tenemos que encontrar muchas maneras para acoplarnos a él. La visión, pues es, yo en mi consideración, es el más importante de los sentidos. Y en este sentido, bueno, no todas las especies son iguales. Por ejemplo, los perritos u otros animales son altamente dependientes de la olfacción y por lo tanto van a tener sobre representada la zona olfactiva en su cerebro. Nosotros tenemos nuestra zona olfactiva está es mínima, pero nuestra área visual es bastante grande, todo un lóbulo dirigido solamente a ver. La corteza visual se divide en primaria, que como ustedes ya habrán notado en este momento, la corteza visual primaria se encarga propiamente, pues, o todas las cortezas primarias se encargan propiamente de cosas sencillas, es decir, la corteza visual primaria se va a encargar, pues, de lo que vemos de manera muy, muy, muy sencilla, sin tanto detalle, lucecitas, líneas, color, de hecho ni siquiera colores, lucecitas, líneas, puntitos, etcétera. Por otro lado, la corteza visual secundaria y la corteza visual terciaria van a integrar toda esta información y al momento de que integran toda esta información nos van a permitir ver cosas mucho más complejas, como por ejemplo rostros, paisajes, movimiento, colores. Vean este tipo de especialización. Nosotros podemos perder una zona en específico que se encarga de ver los rostros, ¿sí? O sea, puedo ver todo lo demás, pero no rostros, ¿sí? Y las personas tienen un síndrome que se llama prosopagnosia, que es la incapacidad de ver rostros. Ven todo el resto de las cosas, pero no el rostro. Así de especializada está nuestra corteza occipital. Cuando veamos corteza, vamos a ver mucho más del tipo de lesiones cerebrales que pueden producir esto y el tipo de síndromes que pueden ser producidos por las lesiones cerebrales. Muy bien, en este primer video vimos ya parte del telencéfalo, particularmente solo la corteza cerebral. Todavía nos falta todo esto. Así que pauso el video en este momento, tomen un respiro, váyanse a comer algo, descansen un rato y reinicien en el siguiente video. Nos vemos.